Bueno, esto es, como dicen, una anécdota muy peculiar, porque al mismo tiempo que suponía que lo conocía, pues en realidad de un conocimiento un tanto superficial. Se trataba de la época del Concilio Vaticano II, que como seguramente recordará, tuvo como primer documento el relativo a la liturgia, en donde pues se hicieron algunas innovaciones de las cuales, como sucede frecuentemente, empiezan a ver abusos, y yo acudía al Templo del Espíritu Santo en la colonia Escandón y nos llamaba mucho la atención. Yo estaba recién casado y nos llamaba mucho la atención que siempre llegaba un joven que se quedaba hasta atrás. Se tenía la misa y luego venía el momento de la comunión, que entonces pues era muy novedoso, que comulgaba uno de pie, y entonces este joven se esperaba al último momento para llegar y arrodillarse y comulgar. Ya después pues advertí que ese joven era Carlos Abascal, y por la relación de donde vivíamos, pues nos fuimos dando cuenta de esas situaciones, y posteriormente, bueno, pues se dio toda esa tendencia que tenía él, probablemente con gran influencia de su padre, de buscar ser muy resistentes a innovaciones de poca trascendencia, pero que de algún modo como que se apartaban de lo que era la visión que se había tenido por mucho tiempo de la Iglesia Católica. Me lo encontraba yo, por ejemplo, también en el Templo del Corazón de María, cuando ya se había casado, y llamaba la atención que siempre su esposa iba de velo, cuando precisamente eran de esos signos de esta persona no quiere aproximarse a las innovaciones de la Iglesia, pues que eran cuestiones pues hasta cierto punto secundarias, pero que de todas maneras servían pues para que cada quien diera cierto testimonio de la visión que tenía de ese avance, entre comillas, que se daba en la Iglesia Católica. Así es que este sería un conocimiento ya más cercano, porque después pues tuvimos oportunidad de ir a algunos eventos académicos. Él me invitó a dar algunas pláticas, y entonces pues ya hubo ya el irse aproximando más al conocimiento verdadero de Carlos Abascal y Mariano Azuela. Bueno, ya para ese momento sí teníamos bastante comunicación, pues por el Instituto Mexicano de Doctrina Social Católica, y por diferentes organismos que nos permitían el acercarnos para participar en algunos eventos. Entonces ya éramos buenos amigos, pero cuando se dio esta situación de ser el secretario de Trabajo, bueno, pues uno de los primeros acontecimientos fue una invitación que se le hizo en la corte de ir a desayunar, y que se dio la coincidencia de aquello de una novela de Fuentes, en que él mandó una carta al colegio, y que incluso parte de la reunión pues fue un poquito hacer el planteamiento pues de cuál era su posición, y que pues él en última instancia no lo hacía como funcionario, sino lo hacía como padre de familia preocupado pues por la formación de su hija, ¿no? Entonces ahí yo recuerdo pues que de algún modo la forma de ser de Carlos era conocida, y había personas que pues pensaban que no era una persona que comprendiera a los demás, que de alguna manera fuera respetuoso de las distintas posiciones, y eso pues se reflejó en que todos quedaron muy bien impresionados, incluso de las explicaciones que nos dio sobre ese tema.
en alguna ocasión, y que eso fue lo que ya nos incrementó mucho nuestra relación, me habló y me dijo: oye, Mariano, yo creo que sería muy bueno que conocieras a una persona que es brazo derecho del presidente. Y más aún, ya hablé con él y nos invita a comer aquí a Palacio Nacional, que era Ramón Muñoz. Entonces, de suyo me presenta a Ramón Muñoz, y a partir de ese momento pues tuvimos una frecuencia muy importante, porque pues de algún modo él, como secretario de Estado, tenía interés en cómo estaba la Suprema Corte de Justicia. Yo tenía pues obviamente interés de estar también cerca de dos personas que pues de algún modo tenían parte fundamental en la política de México, y entonces pues fuimos viéndonos periódicamente, unas veces en un sitio, otras veces en otro, pero eso nos mantuvo durante todo ese sexenio en muy buena relación, y todavía esto se intensificó más cuando Krill, que era secretario de Gobernación, se va para buscar la candidatura de la presidencia por el Partido Acción Nacional, y que llega como secretario de Gobernación Carlos Abascal. Por ahí sí, pues una de las responsabilidades de la Secretaría de Gobernación es la relación con los poderes, y entonces pues fue muy provechoso, tanto para él como para mí, como presidente de la Corte en ese momento, de estar en una relación continua, pues incluso ya viendo algunas situaciones importantes de México. En ese momento también él crea un grupo no muy formal, porque en realidad pues eran reuniones periódicas que teníamos en la casa de Dionisio Mid, enfrente de la casa de Carlos, y era un grupo en el que había un buen número de personas, que era un grupo de 12, 15 personas, que eran personas muy ligadas con el PRI. Entonces esto también pues revela cómo Carlos, ya como secretario de Gobernación, pues tenía la preocupación de un acercamiento con personas que también participaban en el gobierno de México, y que pues incluso se habían seleccionado muy cuidadosamente. Hay en la actualidad, un poquito por lo que fueron las campañas, pues la idea de que toda persona que estaba en el gobierno era corrupta, cuando en realidad pues simplemente en ese grupo que asistía a esos desayunos, pues yo tengo la convicción de que son personas no solamente muy capaces, sino plenamente honestas, ¿no? Y de ese modo él estaba cerca de un grupo importante dentro de la vida de México. Él no nos acompañaba a todas las reuniones, pero de repente llegaba, saludaba, y teníamos pues esa comunicación que era bastante útil. Bueno, lógicamente los dos teníamos conciencia de que para ambos de nuestra postura ideológica era lo fundamental. Yo pienso que para quienes, sobre todo en esa época, fuimos formados religiosamente, pues nuestra religiosidad es el punto central de nuestra vida. No es uno ministro de la Suprema Corte y entonces tiene uno que asimilar una posición de tipo político, de evitar tener un crucifijo. No, pues uno da testimonio de su pensamiento y de su ideología, y yo creo que coincidíamos plenamente en esos aspectos, y que sabíamos que hablábamos el mismo idioma, y esto pues obviamente nos tenía mucho más cercanos, ¿no? Hubo alguna situación que también entraría en lo anecdótico, que hay un momento en la Suprema Corte
en que se da la coincidencia de la terminación del periodo de un ministro y la necesidad de nombrar un nuevo ministro, pero que esto ocurre precisamente el último día de noviembre de la terminación de un sexenio. Y aquí lo que aconteció fue que pues él me habló para decirme que le avisara yo que iba a haber una vacante. Entonces yo le dije, bueno, en realidad el texto del artículo aplicable lo que dice es que el presidente de la Corte, cuando existe una vacante, le comunica al presidente de la República para efecto de la designación por el Senado a proposición del presidente de una terna para que se designe a la persona. Y entonces para mí, pues en principio, mientras no se da la vacante, pues no voy a mandar yo una indicación de que ya hay la vacante. Pero me insistió, él quería mucho a Fernando Franco, quería que llegara Fernando Franco como ministro de la Corte, y entonces yo le dije, bueno, estoy yo de acuerdo, voy a hacer una interpretación en el sentido de que como que este artículo es un poco vestigio de la época anterior, en que, pues, siendo inamovibles los ministros, pues tenían que morirse alguno para que se diera ese supuesto. Entonces, voy a hacer esa interpretación, decir, bueno, en este caso como que se sabe que se va a dar la vacante y pues puede seguirse lo que tú deseas. Yo pienso que con el tiempo, si bien no se arrepintió, pues sí de alguna manera se sintió un poquito decepcionado porque se da el tema del aborto y Fernando Franco pues resulta apoyando la postura del aborto, cuando pues para mí quizás si hubiera tenido esa conciencia Carlos no habría insistido en que fuera en una terna, porque pues además fue un tema muy debatido, con una votación muy apretada, y entonces la postura que se asumiera pues en un tema que pues no es tanto de tipo religioso, sino es de tipo justnaturalista, ¿verdad? De que desde el momento en que haya la concepción de un ser humano hay un ser humano. Y sin embargo, bueno, pues esto vemos que hay una corriente mundial que ha venido a hablar ya incluso hasta del derecho de la mujer a su sexualidad, que implica el que puede desprenderse del niño a través de un aborto. Y eso, pues, desgraciadamente, pues, como que tiene ese aspecto que, pues, para mí, eso no llegué a saberlo, pues sí debió suponer una cierta desilusión de parte de Carlos, que pues trató de apoyar a un compañero, amigo, y que pues él pensaba que este tema pues era un tema de reflexión sencilla en cuanto a que pues lo que hay ahí ya es un ser humano, ¿verdad? No hay ningún elemento biológico que pudiera revelar que de pronto hay una transformación en lo que ya es una célula masculina, una célula humana. Bueno, yo coincidiría completamente porque aún él tuvo muchas intervenciones públicas y yo estoy muy convencido de que todas ellas fueron magníficas, siempre dando testimonio de su mexicanidad, dando testimonio de su convicción de que cómo el gobierno está al servicio del pueblo. En fin, tuvo él la oportunidad de que, siendo él un especialista en doctrina social de la Iglesia, pues todo esto lo vio aplicado, siendo él secretario de Trabajo primero y de Gobernación después, en donde realmente, por ejemplo, el principio de bien común, pues era algo que él manejaba extraordinariamente y que obviamente iba utilizando en todas sus intervenciones, pero además no con una preocupación de dar un testimonio ideológico de su postura cristiana,
sino más bien de dar un testimonio de un ciudadano en un papel importante dentro del gobierno, y que todas estas ideas pues iban precisamente en bien del desarrollo del pueblo mexicano. Pues un hombre con sólidas convicciones y con la congruencia con esas convicciones para llevar adelante los compromisos que fue asumiendo tanto en la iniciativa privada como en el sector público. Bueno, yo pienso que algo que nos dejó muy marcados a Ramón Muñoz y a mí fue un día que, siendo él ya secretario en el Partido de Acción Nacional, la comida, nos íbamos tornando los lugares, y entonces ese día le tocaba la comida a Carlos. Yo llegué y noté como que estaba tosiendo, que tenía alguna situación a grado tal que le pregunté, oye, ¿estás mal? ¿Qué tienes? Y me dijo, vamos a esperar que venga Ramón y ya les diré lo que hay. Y entonces pues nos manifestó que le habían hecho un diagnóstico que pues de alguna manera pues prácticamente como que lo ponía ya en presencia de la posible muerte. Y entonces a partir de ese momento, bueno, pues nos seguimos viendo de algún modo, y recuerdo que hubo un momento ya muy próximo a su muerte en el que lo fuimos a ver a su casa. Ramón Muñoz tenía la idea de que yo era como más católico que Carlos, y cuando llegamos a su casa y que nos pasó a un oratorio, me dijo, perdiste totalmente. Pero sí nos llamó la atención que en ese momento tenía una supersensibilidad Carlos, que simplemente el roce de la bata le provocaba un sufrimiento muy, muy intenso, y pues salimos ya con la idea de que nos iba a dejar, ¿verdad?, para irse a la vida futura, ¿verdad? Porque sí ya manifestaba de veras así, que lo tocaba uno y veía uno que si algo tuvo que pagar de purgatorio, lo pagó plenamente, y no solo por él, sino por otros muchos que quiso. Bueno, pues yo pienso que quien conoció la vida de Carlos Abascal, y todos los que lleguen a conocerla, pues tendrán que reconocer, aunque ideológicamente no puedan coincidir con sus puntos de vista, el que se trataba de un gran mexicano que trató en todos los lugares en que estuvo por buscar el bien de México, y un bien de México genuino.